poco la idea de hoy es seguir trabajando en torno al interrogante que nos hicimos en el último encuentro, que tiene que ver con esta idea de quién es el sujeto actor de la economía social, solidaria y popular. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la necesidad de que en los territorios y de cuando ustedes estén pensando sus gestiones públicas, incluso nosotros desde cuando hacemos investigaciones o trabajos de extensión con el sector, de poder ampliar la mirada en torno a quién es el actor que está construyendo la economía social y solidaria y popular y quién puede llegar a ser, ¿no? Entonces, por ahí hacer una reflexión en torno a esta idea de que hay un sujeto construido, ¿no? Si pensamos en el proceso de institucionalización, vimos quién era ese sujeto, a un actor potencial, ¿no? ¿Por qué un actor potencial? Porque es en el futuro con quien podemos llegar a trabajar. Entonces, ¿por qué hablamos de esta necesidad de ampliar el universo de la economía social y solidaria, ¿no? Por un lado, por esto de que la institucionalización generó aprendizajes y transformaciones. Si nosotros vimos todo lo que estuvo, lo que vimos con la clase pasada con Eva, a partir de qué prácticas o a partir de qué sujetos empezaron a generarse políticas e intervenciones en torno a la economía social y solidaria, nos vamos a dar cuenta de que se pasó de pensar un sujeto con vulnerabilidad social emergente, ¿no?, a una situación de crisis permanente, ¿no? Esta idea que repetíamos de crisis civilizatoria, de crisis de reproducción de la vida, de la crisis de los cuidados, ¿no? Es entender de alguna manera de que va a ser muy difícil de que las personas, sobre todo después de comprender lo de la crisis del trabajo asalariado y las transformaciones que se van a dar en el mundo del trabajo, de que es muy difícil de que las personas lleguen a obtener un empleo asalariado, ¿no? Y que eso que creíamos que podía ser una crisis del momento, una crisis económica como la del 2001, que dio origen a un montón de experiencias de economía social y solidaria, hoy es una situación prácticamente permanente, ¿no? Y eso nos obliga a poder ampliar la mirada y a pensar que ese sujeto que tal vez creíamos que iba a tener un monotributo social agropecuario, en algún momento iba a poder avanzar o alcanzar otro estadio, no va a suceder y bueno, y hay que pensar herramientas para eso, ¿no? Algo que era coyuntural, en realidad se transforma en algo que es permanente. Entonces eso nos obliga a poder ampliar esta mirada del actor de la economía social y solidaria. Por otro lado, nosotras creemos que hay una necesidad, ¿se acuerdan de ese esquema que hicimos de lo que es la economía realmente existente para Coragio, esta economía mixta integrada por la economía de mercado, lo que se conoce como la economía seca o la economía privada, la economía pública y la economía popular, de que hay una necesidad de ampliar todo el tiempo ese globito que estaba en el medio, que eran las prácticas de economía social y solidaria y los marcos teóricos que hablan de la necesidad de cooperar más que de competir, de reciprocidad, de ayuda mutua, etc. Entonces, como tenemos también la necesidad nosotros, cuando pensamos las acciones de economía social y solidaria en nuestros territorios, de ampliar la economía solidaria a la economía pública, a la economía privada y poder generar sinergias entre los diversos actores que componen la economía mixta, ¿no? O sea, esa economía realmente existente. Porque de hecho, pensar las integraciones y las transversalidades y las sinergias entre los diversos sectores de la economía es lo que nos va a poder dar sustentabilidad, no solamente a las experiencias, sino a las políticas que nosotros estemos aplicando. Entonces, de alguna manera, estas serían como todas las razones por las cuales nosotros creemos que hay que volver a repensar el sujeto y ampliar el universo potencial de la economía social y solidaria. En ese sentido, y vuelvo otra vez a uno de los textos que nosotros les propusimos leer de Coragio, que en realidad es el prólogo de un libro, que es el libro de Economía Social y Solidaria en Movimiento. En esa introducción que hace Coragio, este libro es un libro que está escrito por múltiples autores, cada uno de ellos hace un capítulo y la introducción está hecha por Coragio. José Luis Coragio ahí en esa introducción hace como toda una suerte de historización y de problematización en torno a la economía social y solidaria y nos propone de alguna manera pensar quién es el sujeto, ¿no?, de la economía social y solidaria. Y ahí él lanza una hipótesis que quiero leerles y dice: propondremos la hipótesis de que en torno a la pregunta, ahí
retomando, de quién es el sujeto de la economía social y solidaria, tendrán un papel protagónico los movimientos sociales nuevos o renovados que, aún sin autodeterminarse de economía social y solidaria, han hecho y hacen propuestas teóricas y prácticas que van en esa dirección. La hipótesis se completa con la afirmación de que, aunque no estén exentas de contradicciones, tales ideas ya han estado presentes de manera explícita o tácita en las prácticas de economía social y solidaria en esta región y que su explicitación permite establecer un conjunto significativo y consistente de lineamientos de acción transformadora. Ellos ahí hacen la presentación de todos los trabajos y cada uno de los trabajos de estos distintos autores va a versar sobre uno de esos movimientos sociales que de alguna manera vienen haciendo propuestas en torno a la economía social y solidaria. Estos movimientos sociales, Coragio dice que son, ¿no? Y cada uno de los artículos está abocado a uno de ellos. Por un lado, la teología y la pedagogía de la liberación y la doctrina social de la Iglesia, el socialismo y el anarquismo, el feminismo, el campesinismo, la ecología crítica y los movimientos anti-extractivistas y finalmente los movimientos indianos. A nosotros nos interesaría que ustedes puedan en algún momento ir a la lectura de esta primera parte, no solamente por esto, por la pregunta en torno al sujeto y quiénes son los movimientos sociales que han venido construyendo la economía social y solidaria, sino porque también tiene algo para decirnos Coragio en torno a la sustentabilidad de los emprendimientos y de las experiencias de economía social y solidaria y de los niveles de análisis que vimos la clase pasada, micro, meso y macro. Así que cuando ustedes puedan y tengan un tiempito, sobre todo tal vez en la clase asincrónica de esta semana, que no les vamos a dar mucho para leer, estaría bueno que puedan ir. El ejercicio analítico que nosotros hicimos para presentar esta clase y para poder pensar la pregunta por el sujeto y el actor es tratar de extrapolar esta idea de los movimientos y ver, bueno, cómo se materializan o cómo podemos conocer las experiencias de la economía social y solidaria a través de estos movimientos sociales. Entonces, si nosotros pensamos brevemente en esta propuesta de Coragio, de que un movimiento importante en la construcción de la economía social y solidaria es la teología y la pedagogía de la liberación y la doctrina social de la Iglesia como su referente, y hacemos como este ejercicio de extrapolación, vamos a ver que, de alguna manera, todo el sentido de comunidad, de pertenencia que generan las iglesias, es de alguna manera constructor de lazos sociales en torno a cuando veíamos esta idea del neoliberalismo como una ruptura de lazos sociales y lo que genera el individualismo, ¿no? La iglesia sigue siendo en nuestras sociedades un lugar de pertenencia que construye las identidades y las individualidades, ¿no? Más allá de las individuaciones que hace el neoliberalismo. Y por otro lado vamos a tener que el movimiento de Cáritas, recordemos la importancia que van a tener los banquitos de la buena fe como un antecedente de lo que son los microcréditos, pero bueno, Cáritas tiene un trabajo muy importante hecho en torno a la economía social y solidaria. Si ustedes hacen clic cuando vayan a la presentación, a ver qué pasa cuando yo lo hago, quiero probar algo. Presentando, bueno, fíjense, acá les dejamos una cartilla de economía social y solidaria en Cáritas Argentina y cómo ellos vienen trabajando esta idea, ahí dice, trabajamos por una economía centrada en la vida, ¿no? Entonces vemos acá que la iglesia, a partir de Cáritas, es un actor relevante de trabajo en la economía social y solidaria. Volví a la presentación, ¿se ve bien? Sí, ahí se ve. Ah, bien, ya estás acá. Bueno. Sí. Otro movimiento que está relacionado con la iglesia y con esta pedagogía de la liberación y la doctrina social es el movimiento de cuidadores de la casa común, que tenemos referencia en Entre Ríos y se ha hecho un trabajo muy interesante, sobre todo lo vamos a ver seguramente con una de las compañeras cuando veamos el tema de turismo comunitario, etcétera, y los cuidadores de la casa común han tenido mucha incidencia en todo el trabajo que se ha hecho en torno a esta nueva normativa que salió en la provincia de turismo comunitario. Ahí también, obviamente, si hacen el clic, van a ingresar a la página de cuidadores de la casa común y todas las acciones que hacen, ¿no? Este va a ser un actor relevante en nuestros territorios, no creo que esté en todos los departamentos de Entre Ríos, pero en muchos lugares sí. Bueno, por otro lado, Coragio va a marcar el socialismo y el anarquismo van a tener mucho que ver con la construcción de la economía social y solidaria. Yo acá estuve rastreando un poco para ilustrar este paralelismo, este cruce que estamos haciendo, y hay un artículo académico de Hernández que
estudia el surgimiento del cooperativismo, y les traje esta frase para ilustrar. Dice así: el cooperativismo nació en el mismo medio social en el que se concretaron el sindicalismo y el socialismo, impulsado por la misma concepción de vida y siempre en la búsqueda de soluciones superadoras de la situación existente para la clase obrera. En efecto, ante la situación social reinante, el movimiento obrero se desarrollaría en 3 ámbitos principalmente, ¿no? En materia laboral, el sindicalismo como organismo de defensa dentro del propio sistema capitalista; en acción política, mediante la influencia en el poder; y por último, en materia socioeconómica, con el cooperativismo. Los 3, por tanto, con una misma identidad en sus orígenes, sin ningún género de dudas, ¿no? Acá lo que se hace, lo que es importante es establecer esta relación entre el cooperativismo y la clase trabajadora, y cómo el cooperativismo ha sido una de las respuestas que ha tenido la clase trabajadora, la clase obrera, a los problemas existentes del capitalismo, algo que vimos en nuestras primeras clases, sobre todo cuando recordamos los inicios de la primera cooperativa, que es la cooperativa de Rochdale. Entonces, en ese sentido, podríamos entender que dentro de este movimiento vamos a encontrar todo lo que es el núcleo duro de la economía social, como es el movimiento cooperativo de principios del siglo XX, sobre todo en nuestro país, todo el movimiento del mutualismo, y también nos parecía importante acá remarcar el movimiento de las fábricas recuperadas, ¿no? Todo lo que eso significa. Recuerden el relevamiento que les dejamos en la presentación anterior. Yo acá les dejé, porque lo quería pasar en la clase anterior, pero la verdad es que me olvidé, les voy a dejar el tráiler de una película que se llama Corazón de Fábrica, que lo van a poder ver, y después, si les interesa, buscar la película y la miran. Es una película que yo recomiendo mucho, sobre todo para entender el surgimiento del movimiento de fábricas recuperadas, que es un movimiento muy importante en la Argentina, y que en este caso, Corazón de Fábrica, cuenta la historia de la primera fábrica recuperada por sus trabajadores, que es en el sur de nuestro país, la fábrica Salom. Así que quienes quieran pueden profundizar en eso. Bien, siguiendo con esta idea... se me activó el texto. Siguiendo con este paralelismo que estamos haciendo entre los movimientos sociales... bueno, acá una filmina que les dejo, sobre todo para que, como recursero más que nada, que tiene que ver con una de las cartillas que tiene el INAES, donde podemos ver los distintos tipos de cooperativa que existen, y acá una línea de tiempo para ilustrar el movimiento cooperativo, algo que ya estuvimos viendo, pero me parecía volver a traerlo. Bien, sigo. El tema del feminismo como movimiento social que marca coraje, que genera conocimientos y ha generado y ha aportado a la economía social y solidaria. Nosotros vimos a partir de la economía feminista la importancia que tiene, sobre todo en la transformación del concepto de trabajo, ¿no? Y si tenemos que identificar la incidencia del movimiento feminista en la economía social y solidaria, donde más claramente lo vamos a ver es en la generación de las cooperativas de cuidado. Yo acá les dejo 3 noticias que ustedes van a poder ingresar y van a poder ver. Por un lado es una noticia de la Organización Internacional del Trabajo, de un estudio, una investigación que se está haciendo a nivel mundial sobre la importancia que tienen las cooperativas en la economía del cuidado. Simplemente para que lo veamos, yo acá me marqué, es una noticia de una investigación que se está haciendo, y fíjense, les quiero remarcar solamente una parte. Le hacen la pregunta: ¿las cooperativas cada vez más se dedican a los servicios de cuidado? ¿Es una tendencia mundial? Bueno, ya sí explica que es una tendencia mundial, etcétera, etcétera, y remarca eso. Y dice: en algunos casos, las cooperativas trabajan en colaboración con o como parte de cooperativas consolidadas, ¿no? O sea, cooperativas de cuidado trabajando con otras cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas de viviendas introducen nuevos servicios como las guarderías infantiles para satisfacer las necesidades de sus miembros. Los participantes en el estudio pusieron de manifiesto que, gracias a su naturaleza democrática e inclusiva, las cooperativas suministran cuidados de una manera diferente, centrada en la interdependencia en vez que en la dependencia, ¿no? Ahí, Dai, Sí. déjame agregar, los últimos años, tanto desde UNICEF como de ONU Mujeres, se estuvo trabajando sobre el proyecto de ley que todavía está en diputados, sobre el sistema integral de cuidados, y en muchas provincias lo que se hizo es demostrar la importancia de la economía del cuidado en números,
en términos tanto de si los estados invierten, sobre todo en lo que es infraestructura, puede generar y ampliar la importancia de la economía de cuidado, que por un lado tiene dos características. Una es que es altamente feminizada y que si se mejoran los ingresos, también reducimos la pobreza en términos de ingresos de las mujeres y disidencias. Y en segundo lugar, que permite también mejorar la participación activa de las mujeres en el mercado laboral al brindar mayores servicios y mejores cuidados, ¿no? Porque generalmente estas tareas están sobrecargadas las mujeres. Entonces, ampliar la oferta de cuidados permite a las comunidades también posibilitar que las mujeres que quieran insertarse al mercado laboral sea mayor, y eso captar nuevos talentos desde el sector productivo. Y en otro punto, cuando se reglamentó uno de los artículos de la ley de contrato de trabajo, donde obliga a empresas de más de 200, más de 100 empleados o empleadas a prestar servicios de cuidado, es una buena oportunidad porque conformando cooperativas pueden brindar esos servicios a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y también en todo esto, UNICEF y tanto ONU Mujeres trabajan porque a nivel local lo que pasa es que el servicio de cuidado, que no está reglamentado por las leyes de educación, no forma parte de la educación obligatoria, de 0 a 3 años, y el servicio de cuidados de personas mayores o con alguna discapacidad. Entonces, esto permite que también regularizar y darle más importancia como sector productivo a nivel local, ¿no? Y que existe una alternativa que también es la conformación de cooperativas en este sentido, y que justamente tiene una idea de labor, de trabajo de las mujeres. Buenísimo, Eva. Sí, vos andás cortándome porque yo no veo. Bueno, acá les dejamos la nota, obviamente, para que la lean. Yo solamente algo para ver por qué es importante o por qué hicimos mucho hincapié en las primeras clases para entender la historia del capitalismo, los distintos modelos de acumulación, etc. Cuando le preguntan sobre cómo viene surgiendo este movimiento, la investigadora cuenta que dice, esta cuestión tiene diversos niveles, las razones son múltiples. Una es la autoridad o la retirada del estado de bienestar en el sector de los servicios públicos de cuidado. En Italia, las cooperativas en el sector del cuidado fueron creadas tan pronto como en los años 70, cuando las cooperativas comenzaron a llenar el vacío, debido a la falta de recursos públicos invertidos en este ámbito, ¿no? Bueno, nada, eso es una digresión para que entendamos la importancia por ahí de tener en cuenta la trayectoria histórica y la importancia de entender esos procesos, ¿no? Bueno, sigo acá. Otra noticia que me pareció interesante para ilustrar esto es la idea de que se está formando una federación de cooperativas de cuidado. Esta es una noticia del INAES, que es bastante... es del 2023, de abril 2023, pero bueno, para que también revisen y comenten, ¿no? Y bueno, y tengan en cuenta este nuevo movimiento. Y por último, algo más de la provincia, es la primera cooperativa de cuidadores domiciliarios en Gualeguaychú. También es una noticia de algunos años, pero que también me parece que está buena tenerla en cuenta. Bien, eso con respecto a la importancia del feminismo como movimiento social y cómo podemos ver aparejado esto en las experiencias de economía social y solidaria. El movimiento que marca otro de los movimientos es el tema del campesinismo y los movimientos agrarios. Acá claramente lo vamos a ver en todo lo que es, recordemos la importancia que van a tener las cooperativas agrícolas en nuestro país, entonces vamos a ver todo lo que es las cooperativas agrarias tradicionales, pero también el resurgir de muchos movimientos por la soberanía alimentaria y la agroecología, algo que vamos a ver después en uno de los próximos módulos, donde vamos a profundizar en estos temas. Pero acá también podemos encontrar las cooperativas de agricultores familiares y las de comercialización alternativas. Yo acá hice como un recuento entre distintas experiencias que tienen que ver con esto o que apuntan
a lo que el movimiento, a lo que este movimiento social propone. Una es, voy ingresando, el Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar Cooperativa o de Provisión de Servicios, que es una cooperativa que se dedica a comercializar productos de pequeños productores, ¿sí? Fíjense, esta claramente es una experiencia de economía social y solidaria. Cauqueva es una cooperativa de productores de Jujuy, que hace fideos, etcétera, etcétera. Todos estos links se los vamos dejando para que ustedes puedan conocer, ¿no? Acá la Cocaú, que es una cooperativa de hernandarias, de pequeños productores tamberos de nuestra provincia. Bueno, acá es una experiencia, yo traté de buscar diversidad de experiencias para que entendamos la amplitud que pueden tener dentro de este movimiento social las experiencias de economía social y solidaria. La Justa es una comercializadora, una intermediadora solidaria de la Universidad Nacional de La Plata. Esta es su página web. Es una comercializadora que en articulación con otras organizaciones ofrece bolsones y productos de la economía social y solidaria y de la agricultura familiar. Y por último también marqué, bueno, Amaranto es una iniciativa de trabajo autogestionado que vincula sobre todo a productores orgánicos o agroecológicos con consumidores conscientes. Bueno, fíjense, ves una cooperativa de trabajo agroecológica, ¿no? Bueno, toda una nueva expresión de movimientos que vienen a complementar lo que tradicionalmente se conocía como las cooperativas agrarias tradicionales, ¿no? Que en nuestra provincia, como dije, tenemos muchísimas. Por otro lado, dentro de lo que es este movimiento de la ecología crítica y los movimientos anti-extractivistas, traje dos noticias como para poder repensar quienes dan vida a este movimiento dentro de la economía social y solidaria. Ahí yo incluí todos los movimientos socioambientales, las asambleas, etcétera, etcétera, pero también los movimientos de recicladores y las nuevas expresiones del ambientalismo y las organizaciones juveniles. Dos noticias con respecto a esto. Una es esta cooperativa Reciclando Conciencia. No, en realidad tres. Una es esta, no, perdón. Esta es una noticia de La Nación de iniciativas solidarias y cooperativas para cuidar el ambiente. Bueno, para que conozcan, más que nada. Sí, acá también tiene mucho que ver también el apoyo también, digo, para interrelacionar los actores de la Iglesia Católica y en función en las cooperativas ambientales, sobre todo en recicladores, de la última encíclica papal de la Casa Común, más entiendo que se llama así también, sí, ahí en Entre Ríos se encuentra vinculado, y sí. las nuevas miradas también de la economía circular desde el punto de vista económico, digamos, se interrelacionan desde la teoría económica en lo que es economía circular, dejar de pensar que los procesos productivos son lineales, ¿no? De la extracción, producción, distribución y consumo, a veces sobre todo cuando nos los enseñan desde el punto de vista económico, parece que no tiene conexión y en realidad es un círculo, ¿no? Se va retroalimentando. Nosotros consumimos y también desechamos. Bueno, ¿a dónde va eso? Y en eso tiene que ver la economía circular, ¿no? Ni hablar del compromiso ambiental. Entonces, tienen distintas miradas sobre la misma problemática y el rol tan importante de este sector que ha nacido desde la crisis, como vimos, de la sociedad salarial, sobre todo en los momentos de más crisis y que también hoy pueden ustedes ver, lamentablemente, más personas que desde lo que nosotros, de los residuos, hacen su fuente de ingresos. Y incluso ahora en este momento hay una crisis del cartón, que hay un reclamo de las cooperativas del MTE de los cartoneros, por las posiciones que ha tomado nuestro país en comprar basura, digamos, del extranjero.
Entonces también hay toda una problemática y un rol fundamental que es muy importante que lo que ocupan las cooperativas y el rol que se le ha asignado como también que antes no estaba valorizado hace 20 años atrás. Una pregunta, ustedes van viendo las pestañas con las noticias que yo voy abriendo, ¿no? No se ve eso, Dai. Porque claro, yo les venía mostrando y pensaba que ustedes las iban viendo. O sea, Capaz que lo ustedes tenés que sacar de presentación y ahí se muestra. Porque vos estás presentando una sola pestaña, sino cuando vos te vas a otra, si abrís la noticia, tenés que abrir la otra pestaña. a ver, Sí, entonces, también eso, Margarita. ¿cómo tendría que hacer? Poner, Vos podés presentar el PPT. Cuando abrís la noticia y te vas a la web de la noticia, voy a ponés poner, mostrar. voy a poner pantalla completa entonces. Claro, exacto. No, Tenés que no se hacer puede eso. compartir mi pantalla completa. Ventana, Sí, tenés toda la pantalla ahí, arriba. ahí. A ver. Sí, ahí se ve. Bueno, bueno, cada una de las presentaciones, disculpen, en realidad iba teniendo, yo iba abriendo y le iba comentando a partir de la apertura. Pero bueno, esta noticia del 1 me interesaba para que entendamos que es una noticia de, a ver, ¿de qué año? Del 2023, pero bueno, que existen en nuestra provincia 17 cooperativas de recicladores de base, ¿no? Esta importancia justo me acá marcaban, que apalancan día a día cientos de toneladas de materias primas para su reciclaje industrial, a los que se van sumando lentamente empresas que incorporan una gestión responsable como grandes generadores de residuos y actores de la economía circular. Bueno, la economía circular creo que es algo que también, como decía Eva, que se viene y que hay que empezar a tener mayor apertura. De hecho, estuvimos la semana pasada en un encuentro de economía popular, social y solidaria, donde presentó uno de los directores de economía social del municipio de Córdoba y comentó justamente una de las políticas de intervenciones que están teniendo en torno a la economía circular y en torno sobre todo a las ferias de ropa usada, que también le llaman ferias de economía circular, y empezar a reglamentar, y estaban por hacer un diagnóstico en torno a toda esa realidad que, bueno, es muy emergente de lo que estamos viviendo, la situación del país, pero que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Digo porque creo que en muchas de nuestras ciudades en Entre Ríos también está habiendo un movimiento importante de este tipo de ferias. Así como fue el TREC en el 2001, creo que vamos a tener un movimiento de este tipo de ferias. Sí, ahí Bueno, el desafío con las cooperativas de recicladores justamente es como muy interesante porque pueden hacer la articulación con las mismas familias de la localidad, con el propio Estado que también genera un montón de desechos y con las grandes empresas o los restos de empresarios que siempre tiene un costo los desechos, ¿no? Y en vez de eso lo puede usar la materia prima otro como insumo y poder reciclarlo. Entonces es muy interesante la articulación ahí que pueden generar en este sentido. bien. Y por último, dentro de los movimientos que marcaba Coragio, ¿se ve bien? Díganme porque estoy... Sí, sí, sí. Bien. Es Ahí el sí. tema de los movimientos indianos. Acá una noticia de un curso de Economía Social y de Economía Indígena, toda una línea que estuvo laburando en INAES hasta el 2023, y acá un ejemplo de Mujeres Com de Santa Fe fundaron una cooperativa de cestería, ¿no? Bueno, ¿qué relación o qué vinculación podemos tener entre las comunidades indígenas y todo el cooperativismo y todo lo que es la economía social y solidaria? Bueno, esto hasta acá un poco la idea era como trazar este ejercicio analítico de pensar estos movimientos sociales que han aportado, según Coragio, a repensar desde la teoría y desde la praxis la economía social y solidaria. Obviamente ahí les vamos a dejar el libro y ustedes van a poder profundizar, y cómo podemos encontrar esos movimientos en distintas expresiones hoy en la actualidad.
Un poco, sobre todo, con esta pregunta inicial o con esta consigna que teníamos del sujeto construido, de la economía social en vulnerabilidad social, a ampliar el universo potencial del sujeto actor de la economía social y solidaria, que era la filmina que les pasamos al principio. Acá algo que me pareció interesante, que estuve buscando hoy a la mañana y que encontré, es, sobre todo con esta premisa que tenemos de poder ampliar el universo potencial, en pensar en la economía social y solidaria como un mapa de soluciones, ¿no? Esto lo encontré en una página que se llama Socioeco, que tiene sobre todo iniciativas europeas de economía social y solidaria. Y fíjense lo que nos propone, ¿no? Y dice, la economía social y solidaria no se limita a campos o sectores específicos de la economía, está presente en el conjunto del espectro económico desde la producción hasta la distribución, la comercialización, el consumo, pero también los servicios a las personas, la salud, la información, la educación, la gestión de recursos, las finanzas, o el momento de repensar las monedas que usamos, ¿no? Pensemos que en Europa hay todo un movimiento de construcción de otras monedas, ¿no? Entonces, por ahí estaba bueno pensar o trazar este paralelismo entre pensar las distintas soluciones que puede aportarnos la economía social y solidaria en alimentarnos de otra manera, o sea, es pensar todos los circuitos cortos, que es lo que vamos a ver en el módulo con Celeste, la agricultura apoyar la comunidad, la soberanía alimentaria, la agroecología, etcétera. En la solución a partir de utilizar otro tipo de monedas locales complementarias, bueno, eso son experiencias un poco más lejanas. El tener acceso a solucionar el acceso a distintos recursos, o lo podemos denominar bienes comunes, como la tierra, el agua, la energía. Ya vimos la importancia que tienen las cooperativas de agua y de luz en nuestra provincia. Soluciones en trabajar y producir de otra manera, el trabajo autogestionado, participativo, democrático, a partir de relaciones justas, etcétera, etcétera. El tener acceso a los cuidados de salud y de servicios a las personas, bueno, lo que veníamos charlando un poco el tema del cuidado. El tener la solución de reciclar y de gestionar los desechos, el de alojarse o habitar de otra forma a partir de las cooperativas de vivienda, el de educarse de otra manera a partir de la educación popular y de los proyectos culturales. Esto hay experiencias en nuestra provincia también de cooperativas y de fundaciones en torno a este tema de la educación. Bueno, lo que nos toca a nosotros y los organismos de investigación como el CONICET en realizar investigaciones en economía social y solidaria y aportar soluciones desde ahí, en consumir de otra manera esta apuesta que tiene la economía social y solidaria al comercio justo y al consumo responsable, en fortalecer los movimientos de la mutualización, de las mutuales, sobre todo en nuestra provincia, en informarse de otra forma, los medios alternativos y todas las redes de comunicación comunitaria que existen y que claramente están construyendo la economía social y solidaria, bueno, los proyectos de mujeres, el viajar de otra forma, el turismo solidario, lo que vamos a ver con el turismo comunitario o el turismo rural o alternativo, financiarse, buscar la solución de las finanzas solidarias, bueno, la experiencia de microcréditos creo que es claramente un ejemplo en nuestra provincia, esta idea de utilizar y crear tecnologías abiertas, que es otro movimiento, el del movimiento de software libre, que también incluye dentro de la economía social y solidaria, el tránsito hacia energías renovables y locales, transportes ecoalternativos, y en el territorio esta idea de proyectos ciudadanos y de políticas públicas. Y acá con esto, la importancia de lo que vamos a introducir ahora y lo que vamos a pensar, de que la economía social y solidaria o las políticas públicas, los proyectos y los programas que pensemos en torno a esto tienen que ser construidos a partir de proyectos ciudadanos, porque si estamos pensando en otra forma de producir, en otra forma de consumir, también hay que pensar en otra forma de construcción justamente de las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, acá me quedó mal la imagen, bueno, vuelvo a traer y les vuelvo a dejar en esta presentación la ampliación de quienes integran la economía social y solidaria que tiene la nueva ley de economía social en nuestra provincia, de economía social y solidaria, para que lo recordemos y lo tengamos siempre como apunte, como algo para estar revisando completamente. Y traigo a colación el artículo 6 en relación a lo que decía, y acá, bueno, me puse mal la imagen, pero hablaba de de la importancia de la coproducción o de la co-construcción de los proyectos y de las políticas públicas. Entonces acá nos metemos de lleno en el tema que nos compete, que tiene que ver con
pensar que la economía social y solidaria requiere de otra forma de intervenir en el territorio y de otra forma de construir las políticas públicas. Por eso nos parecía importante introducir algo que tiene que ver con estrategias de planificación, acción a través de la construcción del territorio con otros y dejarles algunas herramientas para que ustedes tengan para poder pensar esta forma de hacer política pública en economía social y solidaria, que es el diagnóstico participativo y el mapeo de actores. En realidad la imagen lo que más tenía que ver era poder problematizar un poco qué es el territorio y cómo lo construimos, ¿no? Esta idea de que el territorio no es solamente el espacio, sino que el territorio es un lugar de construcción, de poder, etcétera, etcétera, que no me voy a detener en eso. Eva, no sé si querés decir algo, si no yo avanzo. No, avanza. Bueno, un poco pensando en esta idea de la planificación, de cómo planificar políticas públicas en economía social y solidaria, políticas locales en construcción con otros, con los sujetos, con los actores de la economía social y solidaria, nos parecía importante y lo primero es volver a repensar y pensar qué es planificación, ¿no? La palabra planificación remite, según este autor que estamos consultando, a dos cuestiones. Por un lado, dice, asociando por medio de la raíz latina planus, la actividad de planificación tiene que ver con hacer planes, y por otro lado, con la cartográfica, con la idea de hacer planos, ¿no? Desde su origen, los fuertes imaginarios de la modernidad, conquista, ciencia, progreso, descubrimiento, probablemente hayan definido, connotado los supuestos valorativos y las prácticas de planificación. Una consideración adicional es que en el latín planus también significa allanar, aclarar, hacer más inteligible, poner de manifiesto atributos igualmente esperables de la planificación. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que planificar tiene que ver con la figura de hacer planos o planes para la acción y como consecuencia de la acción mejorar los planes o planos, ¿no? Según estos autores, Orozco y Bustamante, esta metáfora resulta ilustrativa y muy valorada desde una perspectiva constructivista, entendida como un enfoque que enfatiza las dimensiones de aprendizaje en los procesos de planificación. Y traemos esta frase porque es muy importante para que podamos entender que generar una planificación participativa o con otros siempre va a ser un proceso de aprendizaje. Y acá aparecen algo que nosotras queremos resaltar, de hecho lo he resaltado en otras presentaciones, es que planificar o la planificación estratégica en políticas públicas siempre va a tener que ver con dos dimensiones. Una dimensión que es la reflexiva y otra dimensión que es la prospectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que la planificación es un proceso de aprendizaje circular, ¿no? Planifico para accionar, o sea, pero es justamente la acción y mi praxis lo que me va a permitir todo el tiempo estar replanificando, ¿no? O sea, que es un proceso de retroalimentación constante entre acción y reflexión. Un poco lo que hoy estamos haciendo, y de hecho hacemos en esta formación, es justamente poder generar aprendizajes y generar reflexiones y repasar un poco contenidos teóricos para reflexionar en torno a nuestras acciones, ¿no? Entonces, la planificación puede concebirse como una práctica sistémica y formalizada que consiste en desarrollar análisis, ¿no? Indagaciones, exploraciones dinámicas sobre determinadas realidades para poder establecer objetivos, metas y diseñar cursos de acción que tengan como fin justamente concretar esos objetivos, ¿no? Y por otro lado, la dimensión prospectiva que tiene la planificación y que tiene que ver con esta idea de los planes que hacemos, es porque planificamos queriendo incidir y proyectamos transformar la realidad a futuro, ¿no? Un poco reflexionando justamente lo que estamos siempre buscando con nuestras gestiones públicas en el territorio es cambiar y construir un futuro deseable, ¿no? Entonces, la planificación de alguna manera siempre tiene que tener en cuenta estas dos dimensiones. Una dimensión reflexiva del aprendizaje constante que implica trabajar con otros en el territorio y sobre todo en políticas de economía social y solidaria, con la importancia que tiene el trabajo para la vida de las personas, y por otro lado como una dimensión prospectiva, porque claramente la política siempre lo que va a buscar es la transformación social, ¿no? Y un futuro que sea deseable y deseoso, ¿no? Que podamos desear un futuro. A veces se hace difícil desear futuros, pero bueno, un poco es lo que siempre buscamos.
sobre todo quienes trabajamos desde estas temáticas problemáticas. Entonces, planificar significa actuar de una manera organizada, ¿no? Nos organizamos para poder actuar. El modelo de planificación y de intervención que nosotras proponemos para el desarrollo de la acción local en economía social y solidaria es un modelo que sea participativo, por eso hablamos de planificación estratégica participativa, que sea intersectorial, esta idea de la importancia de trabajar y actuar a partir de diversos sectores, que sea interdisciplinar, cuanto más disciplinas estén pensando en la planificación estratégica, mejor, y que obviamente esté orientada al corto, al medio y al largo plazo. ¿Esto por qué? Porque si bien nosotros tenemos todo el tiempo en las gestiones una urgencia y que, nada, tapar agujeros, ¿no? O tener que salir inmediatamente hasta por lo que acontece, nunca tenemos que perder de vista la importancia de pensar nuestras acciones a un mediano y a un largo plazo, sobre todo si queremos institucionalizar las políticas de economía social y solidaria o nuestras prácticas en los territorios. En torno a la planificación, la mayoría de los manuales y de los modelos hablan de que hay dos modelos de gestión o dos modelos de planificar. Uno tiene que ver con un modelo autárquico tecnocrático y otro el modelo participativo, que es el que nosotras proponemos. Ambos modelos siempre van a tener ventajas y desventajas. Rápidamente, la ventaja que tiene el modelo autocrático, tecnocrático, o sentarnos nosotros solos en nuestros escritorios a hacer las planificaciones, es que obviamente va a ser mucho más ágil, mucho más rápido, pero obviamente vamos a estar imponiendo, ¿no? Nuestra voluntad o lo que queremos hacer. Por otro lado, va a tener desventajas que, obviamente, por más todas las formaciones que hagamos nosotros y que estudiemos y que tengamos toda una trayectoria en la temática o en la problemática, siempre vamos a estar desconociendo aspectos cualitativos importantes de la realidad que pretendemos transformar. Va a haber una escasa transmisión de información, va a faltar consenso porque obviamente en esas intervenciones o esas políticas o esos proyectos o programas no van a estar consensuados con otros, y va a haber mayores dificultades de que se acepte esa intervención en los territorios porque, bueno, no va a haber participación ni consenso ni acuerdos, etcétera, etcétera. El modelo participativo obviamente va a tener ventajas, esta idea de que nos va a permitir tener una imagen de la realidad mucho más plural, porque obviamente cuanto más personas se suman a pensar una realidad, podemos tener una imagen más acabada de esa realidad. Va a garantizar la colaboración y el apoyo de los que participan en el plan. Esto va a ser un aspecto central para el éxito de cualquier idea, meta o objetivo que nosotros nos tracemos. Y obviamente va a tener una desventaja que va a tener mayor esfuerzo para elaborar, va a requerir más tiempo, va a requerir recursos y que obviamente va a generar más trabajo para nosotros, en tanto vamos a tener que tener otros pasos o generar otras inventivas para trabajar en el territorio y eso va a alentar nuestra intervención. Pero obviamente por ahí lo que se puede hacer es en paralelo ir trabajando, ¿no? Con el corto y con el mediano y el largo plazo, y el mediano y el largo plazo pensarlo a partir de una planificación más estratégica y participativa, y el corto plazo pensándolo más desde esas decisiones que tenemos que tomar en el trajín diario de la gestión. Bien, ¿alguien quiere comentar algo o decir algo? Si no, yo sigo. Yo solamente, yo creo que en realidad la apuesta, digamos, cuando hablamos de planificación, es poder, seguramente ustedes planifican acciones mes a mes o anualmente, cuando si tienen alguna incidencia, como hablamos en la clase pasada, en el presupuesto que va a requerir el área que ustedes están, les preguntan, bueno, qué tienen pensado hacer o no. Eso depende, o cuando cambia la gestión, a veces ustedes le presentan lo que hacen, ¿no? De algún modo uno terminamos planificando. Lo importante o el desafío sería que se pueda pensar y escribir, sobre todo, escribir, redactar, formular, hacer ese ejercicio de un plan al menos de 2 o 4 años de qué es lo que nos imaginamos como avance del sector de la economía social y solidaria o cuáles son los objetivos generales que queremos. Algunos van a apuntar a una estrategia más según ese diagnóstico inicial
y de interpretar a qué sujetos hay en mi territorio, qué relaciones tengo uno con el otro, cuáles van a ser esos objetivos, ¿no? Y hacia dónde apuntarlo, y bueno, año tras año, mes a mes, actividad tras actividad, ir fortaleciendo esos objetivos principales, que el desafío es un poco más de, bueno, poder ir a avanzar en escribiendo una planificación del área, ¿no? Cuando ustedes, bueno, cuál es el proyecto, tenerlo escrito, y eso se va a ir modificando en función de principalmente la realidad, y también desde los objetivos que también tiene, que se entiende en el Estado, quienes gobiernan, dependiendo de su mirada sobre el sector. Pero siempre, sobre todo porque los trabajadores y trabajadoras de cada municipio son quienes hacen realmente la política, es importante tener algo formulado y escrito, porque ahí es más difícil correr el eje, ¿no? O que cada gestión vuelva a poner su impronta y se vuelva para atrás, ¿no? De mantener una política en el largo plazo. Ayuda mucho más que no tenerlo. Bien. Buenísimo, sí, muy importante esa aclaración. Siempre planificamos, ahora un poco la invitación es a pensar, bueno, ¿cómo planificamos, ¿no? Y en esta invitación que hacemos de poder empezar a pensar la planificación en forma participativa, me parecía importante volver a recordar que la participación, sobre todo dentro del ámbito de las ciencias políticas, etcétera, etcétera, se entiende como dice ahí, toda estrategia orientada a promover o potenciar la incidencia e implicación de la ciudadanía en las políticas públicas. Y algo que es importante recordar, como dice ahí, es que no es una opción, ¿no? Allá que en la realidad sí a veces es una opción, sino que es una característica de las democracias avanzadas, ¿no? Sobre todo pensando en la calidad democrática y la construcción que hacemos en ese sentido, ¿no? Por eso acá trajimos una cita de la CEPAL que dice, una de las principales formas de fortalecer la calidad de la democracia es lograr que la ciudadanía se involucre y tome parte en los temas públicos. El desafío es ampliar las esferas de la vida pública, lo que implica extender el concepto de ciudadanía y política. Es de toda importancia recuperar el sentido de lo público y darle valor a aquello que nos pertenece a todos en medio de una cultura que privilegia lo privado y la visión individualista. Sobre todo considerando las múltiples críticas y el constante ataque que tiene el Estado por distintos sectores de la sociedad, ¿no? Sobre todo en Argentina en los últimos tiempos. Me parece que es importante volver a generar este tipo de estrategias para volver a generar confianza en la importancia de un Estado presente, de un Estado fuerte, de la labor y de la importancia que tiene su trabajo, el trabajo de ustedes en los territorios, y que no es lo mismo que estén o que no estén, que existan o que no existan las políticas de economía social y solidaria, ¿no? Bueno, eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para valorizar el trabajo que ustedes hacen. Bien, también dentro de la ciencia política hay como una tradición de estudios en torno a los niveles de participación y a la participación en la construcción de las políticas públicas. Hay muchos autores que hablan de la escalera de la participación, etcétera, etcétera, pero en forma sintética y para que ustedes conozcan, tal vez ya conocen, pero bueno, para recordar, en todo caso, es que existen distintos niveles de participación. Hay muchos, pero yo tomo este de un manual de la CEPAL de planificación estratégica que habla de 4 niveles. El nivel informativo, que tiene como el objetivo solamente informar sobre los asuntos de interés público, es un nivel que no busca la retroalimentación, sino que simplemente va dirigido a que se conozca lo que se hace. Creo que todos tenemos, todas las gestiones tienen distintas estrategias del nivel de participación a través de... ¿Alguien quiere decir algo? Ahí está, me parece que dejaron el micrófono abierto. Bien. Bueno, un nivel consultivo que tiene que ver con entregar información oportuna, entendible, actualizada sobre determinado interés público. Hay muchos tipos de participación donde la consulta no es vinculante con la autoridad, etcétera, etcétera. Bueno, un nivel más decisorio, ¿no? El objetivo es que las personas y los grupos participan en la toma de decisiones sobre un asunto que aborda una estrategia de participación.
Y otro nivel, que ya es un nivel un poco más alto, que es el nivel de cogestión, ¿no? Este nivel de participación busca que las personas y grupos que participaron de la toma de decisiones sobre el asunto que aborda la estrategia, luego se involucren en la implementación y hagan un seguimiento, un monitoreo o un acompañamiento de toda esa cuestión. ¿Alguien levantó la mano? Melanie, sí, Melanie, ¿querés decir algo? Dale. Estaría bueno que si alguien tiene experiencias con respecto a esto, nos pueda ir comentando y podemos ir charlando sobre esto. O si no conocen nada, también nos lo digan, así sabemos si después tenemos que profundizar en esto o no, así. O lo Para que pueden ir tengan comentando por en el chat. cuenta en el proceso que veíamos el encuentro pasado de la creación, primero en la década de los 90, a principios de los 90, de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación y que después termina en Ministerio a fines de los 90, muchos de los programas que se aplicaron, sobre todo en la década de los 90, con financiamiento de organismos internacionales, sobre todo en el acceso a políticas alimentarias, al principio tenían una noción del nivel de participación de tipo informativo, consultivo, con un mix en ese sentido. Y en los últimos tiempos, más en el siglo XXI, después de los 2000, el proceso que han tomado tanto los organismos internacionales como la gestión de las políticas públicas tiende a ser de cogestión, ¿no? Hablo del ejemplo del acceso al alimento, pero así en muchas de las políticas sociales, con el desafío de que para los sectores sociales en cuestión, digo, puede ser un movimiento social particular o una federación de cooperativas, o puede ser un sindicato, o puede ser una confederación de empresarios, para tener niveles de cogestión con el Estado, la otra parte también tiene que tener niveles de formación, ¿no? Y ese es el gran desafío en la cogestión, ¿no? La persona interlocutora o las personas, el grupo de personas que son interlocutores de parte del Estado, tienen que tener un nivel de formación, aceptabilidad hacia dentro de su grupo, ¿no? Para que la cogestión tenga éxito, digamos. No es que uno solamente escribe, digamos, la planificación, bueno, mi modelo participativo va a ser de cogestión, sino que también tiene que acompañar desde la formación, que es otra acción de la cogestión, ¿no? Porque si yo voy, por ejemplo, a presentar un programa de economía social y solidaria, les presento el presupuesto, les digo que hay que hacer tal formulario, pero las organizaciones no saben hacer un formulario, no entienden de qué le hablo cuando hay disponible, no sé, 10 millones para gastar en este programa. Eso es parte de la formación y de apuntar como objetivo final a la cogestión de esa política pública, que algunos autores, o algunas posiciones más que autores, están en contra porque también hay como una especie, o sea, de suposición de terciarización de lo que hace el Estado, ¿no? Depende de qué uno, del punto de vista, lo ve. Creo que con DAI compartimos que los niveles de cogestión apuntan a crear esto, que nos parece más importante, mayores lazos, más comunidad y más participación y democracia, ¿no? Porque si está en solo manos de un solo lado, cuando ese lado, por ejemplo, supónganse que gana un intendenta en una de sus localidades y no quiere saber más nada con la economía social y solidaria. Si yo no creé un proceso de cogestión de los programas antes, ¿no? Desaparece el área y nadie puede hacer nada, no hay una dependencia. En cambio, los procesos de cogestión, independientemente, fortalecen a que esa política esté viva en el territorio, ¿no? Independientemente de los vaivenes, o también, digo, que desaparezca un grupo, pero bueno, se siga articulando con otros o volver a repensarlo.
Ese es el desafío, me parece, el nivel, y que depende de la actividad o acción que se da, uno tiende más a la cogestión o a los otros niveles de participación. Bien, buenísimo. ¿Alguien ha sido parte de algún consejo o de alguna mesa o de alguna experiencia que haya en sus territorios para la construcción de políticas públicas? ¿Han generado algo de eso? ¿Quieren contarnos un poco en el chat sobre eso mientras seguimos? Ya estamos casi terminando con lo que es la presentación. Entonces, estaría bueno que nos vayan contando. En base a esto que hablábamos de la necesidad de planificar de otra forma, sobre todo pensando que estamos planificando políticas de economía social y solidaria y atendiendo la necesidad de ampliar el sujeto de la economía social y solidaria, como venimos repitiendo, la idea es que presentarles dos herramientas para la planificación estratégica y participativa en economía social y solidaria. Una es el mapeo de actores, que puede ser el mapeo de cualquier otra cosa, en este caso nosotros les presentamos la del mapeo de actores, y la otra es el diagnóstico participativo, que seguramente ya las conocen, pero bueno, más allá de que las conozcan o no, está bueno repasarlas, recordarlas y ver si de alguna manera se pueden llevar a cabo, ¿no? La idea de, bueno, del mapeo, ¿qué es mapear? Hay que tener en cuenta que justamente todas estas metodologías, de alguna manera, la del mapeo, las cartografías sociales, el diagnóstico participativo, la planificación participativa, etcétera, etcétera, buscan justamente, como marcábamos anteriormente, aumentar el nivel de participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas públicas y suponen otra forma de la construcción de esas políticas y de los territorios. Y como decía Eva y marcaba, desde el 2000, sobre todo desde el 2010 en adelante, es como un requisito empezar a pensarlas de esta manera, ¿no? Recordemos que en la transformación que hay en el escrito de la Ley de Economía Social a la Ley de Economía Social y Solidaria, justamente marca esto en ese artículo 6, ¿no? La necesidad de la co-construcción de las políticas públicas y no que sean de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba y en un proceso de retroalimentación, ¿no? Y por eso hablábamos de la planificación y la dimensión prospectiva y la dimensión reflexiva que tienen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es mapear? Concebimos el mapeo como una práctica, una acción de reflexión en la cual el mapa es solo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos. El mapeo es una herramienta que muestra una instantánea del momento en el cual se realizó, pero no repone de manera íntegra una realidad territorial siempre problemática y compleja, ¿no? Esta idea de que siempre lo que hagamos, el trabajo que hagamos en ese sentido va a ser una fotografía de una realidad que es sumamente cambiante, ¿no? Y que obviamente siempre hay que continuar retroalimentando. El mapeo de actores, en este caso, cuando nos estamos refiriendo al mapeo de actores y hablamos de los actores clave, sobre todo para una temática o una problemática, hacemos alusión a aquellas personas, a aquellos grupos o instituciones cuya participación es indispensable y obligada para el logro de lo que nosotros nos proponemos, ¿no? De alguna manera, los que teorizan sobre estas cuestiones dicen que los actores clave tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que permitan o no el desarrollo de una propuesta. Básicamente acá la premisa es no podemos construir políticas para las cooperativas sin la participación de las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Queremos construir un plan específico para las cooperativas de trabajo, conocerlas, etcétera, etcétera, bueno, sin la consulta, sin saber quiénes son las cooperativas de trabajo que existen en nuestro territorio, va a ser muy difícil que podamos, primero, generar o promover una intervención situada, es decir, que tenga en cuenta las realidades características específicas de esas cooperativas de trabajo y que incluso si después queremos que las cooperativas sean parte de esa política, que ellas adopten ese plan como propio, ¿no?
Entonces, un poco las características que tiene el mapeo, los actores clave es que, bueno, forman parte de la comunidad donde se analiza la situación, representan intereses legítimos, tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos que el proyecto o el plan o la política o la intervención que nosotros querramos realizar, disponen de capacidades, habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera, con respecto a la problemática, cuentan con mecanismos de financiación o donación de recursos, tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y o niveles gubernamentales. Muchas veces se utiliza el mapeo de actores como una estrategia, sobre todo ante situaciones problemáticas o conflictivas dentro de los territorios, ¿no? En este caso nosotros lo proponemos sobre todo para, en pos de la premisa esta que tenemos de ver con quienes hemos trabajado en torno a la economía social y solidaria o históricamente en nuestra comunidad o en nuestra localidad, con quienes se ha trabajado dentro de lo que entendíamos como el sector de la economía social y cómo podemos potenciar y abrir el universo a trabajar de la economía social y solidaria, ¿no? Bueno, ¿cómo ordenar el mapa de actores si nosotros queremos hacer un mapa de actores de la economía social y solidaria en nuestra comunidad? Hay distintas propuestas, nosotros acá les traemos una que nosotros de hecho con Eva utilizamos para hacer un mapeo de actores de otra cuestión, del sector cultural en realidad, donde dividimos por sectores, por jurisdicción y por disciplinar. Pero si uno quiere... dale. No, te quiero aportar que tanto Margarita como Carolina han escrito que han sido parte del gobierno de la provincia como cogestión cuando había consorcios de la economía social con un municipio, desde su ONG. Y Carolina trabajaba en mesa de gestión interinstitucional y este año en una mesa de gestión con otras localidades. Está buenísimo. Genial, bueno, eso es claro. Ahí está, los consorcios de la economía social, podríamos decir que fueron una forma de abordar la política en economía social provincial que tenía que ver mucho con la participación. Y más que nada, bueno, habría que pensar y, bueno, indagar y explorar ahí en qué nivel, ¿no? En qué nivel de participación podríamos decir que estuvieron esos consorcios, ¿no? De economía social. Bien, buenísimo, sí. Y Carolina de la Paz, Caro, sí, las mesas de gestión local podríamos decir que son instancias, sobre todo de trabajo más de articulación interinstitucional, donde se consensúan las intervenciones y las políticas públicas. Bien, bueno, de acuerdo a otros objetivos, después se puede seguir profundizando en el mapeo de actores y hacer otras clasificaciones de acuerdo, hay algunos autores que plantean la importancia después, una vez que se clasifica por sectores, el mapeo de actores, incorporar otras variables como las relaciones, o sea, el tipo y nivel de relaciones entre los actores, el nivel de poder, o sea, la capacidad de influencia que pueden tener esos actores sobre determinadas específicas y el posicionamiento, ¿no? El apoyo o el rechazo que pueden tener esos actores clave a las determinadas iniciativas que nosotros acordemos realizar. Sobre todo pensando en que el mapeo de actores sirve como una herramienta ante situaciones problemáticas o de conflicto dentro de las comunidades y la necesidad de encontrar soluciones y acuerdos. Acá nosotros les dejamos, en realidad, una guía para el mapeo y el relevamiento de la economía popular solidaria en Latinoamérica y el Caribe, que cuando hagan clic van a ingresar a esta guía. En la parte de Argentina la escribió Coragio, que es una forma de clasificar y de entender cómo podemos relevar a la economía social y solidaria. Y por otro lado, acá en realidad les traje para que tengamos como ejemplo otro tipo de mapeos que se pueden realizar. Este es una parte de un libro que se editó en la provincia de Santa Fe por un grupo de investigación coordinado por Julio Tealdo y por otros compañeros que estuvimos... Ay, no estamos viendo si vos estás... ¿Cómo que no? Ah, no. Ah, no está bien porque no abrí el libro. Bien. Ah, a ver si lo abro. ¿Qué pasa? Ahí está. Yo pensé que estaban viendo la presentación y digo... Ahí está. Ahí está. El libro se llama Economía Social y Solidaria, Mapeos, Experiencias y Políticas en Santa Fe y Reconquista. El compilador es Julio Tealdo. Y es todo un grupo de investigación que viene haciendo todo un trabajo muy importante para conocer las políticas de economía social y solidaria en la provincia de Santa Fe.
En realidad lo que me interesaba de acá era ver que se pueden hacer distintos mapeos. Ahí nosotros les planteamos esta idea de hacer un mapeo de actores claves pensando en la planificación estratégica y en cómo ordenar nuestra actuación dentro del área de economía social y solidaria en las comunas y en los municipios, ¿no? Pero la realidad es que se pueden hacer distintos mapeos. Vuelvo a la presentación. No. Ellos ponen el ejemplo de un mapeo que se hizo en Uruguay, que lo hizo la Universidad de la República a través de la Unidad de Estudios Cooperativos, y dice: el mapeo tiene por objetivos identificar, estudiar y ubicar en el territorio las experiencias económicas de economía solidaria. Fíjense que, bueno, en Uruguay hablan de economía solidaria. Esto para cuando veíamos lo de los distintos conceptos. Tanto a nivel productivo, o sea, ellos relevaron emprendimientos como la distribución, tiendas, redes de comercialización, como el consumo, colectivo de consumidores, o como las finanzas solidarias, ¿no? O sea, acotaron el universo del mapeo a partir de eso, ¿no? De hecho, el libro, el de Julio Tealdo, ellos acotaron a ver emprendimientos, cooperativas y fábricas recuperadas, el mapeo que hicieron. Bueno, cada uno puede construir, en realidad, sobre esto es más a nivel de estudios o de investigación o de extensión. Para mí en la gestión es importante que nosotros hagamos un mapeo o un relevamiento y diseñemos una herramienta que sea interactiva, o sea, esto de recordar siempre que es una fotografía para una realidad que es sumamente cambiante, o sea, que sea un instrumento que nos permita a nosotros cada 6 meses actualizarlo y tener un mapa sobre la mesa de los actores que vienen construyendo la economía social y solidaria en los territorios, ¿no? Para el diseño de las intervenciones y de las políticas públicas. Bien, la otra herramienta que nos parecía importante y que seguramente ya muchos la conocen es la del diagnóstico participativo, que es, bueno, diagnóstico justamente, bueno, lo que busca es conocer una realidad, ¿no? En ese sentido, acá lo que apuntamos, así muy a modo de síntesis, obviamente, es que el diagnóstico busca una mayor participación de la comunidad para que se acerquen más a sus necesidades y realidades. Tiene como objetivo impulsar el autoanálisis y la autodeterminación, y el propósito es la obtención directa de información primaria, ¿no? Si yo quiero conocer las problemáticas o los desafíos que tienen los circuitos cortos de comercialización, por ejemplo, en mi comunidad, o las ferias que hoy podríamos catalogar de economía circular, bueno, puedo diseñar el taller y hacer un diagnóstico participativo porque al hacerlo con las comunidades, obviamente, como veíamos anteriormente, voy a tener una visión mucho más amplia de esa realidad y además voy a estar propiciando un espacio de encuentro, y también el diagnóstico participativo puede ser una excusa para eso, para generar un encuentro y para poder planificar en conjunto. Acá un ejemplo del municipio de Aragón en España, donde empezaron para pensar el plan de economía social, o sea, siempre que pensamos en un plan, esto lo van a ver con Sol en el próximo módulo, pero el pensar un plan es algo siempre a mediano y largo plazo. Entonces, para pensar el plan de economía social, se propusieron hacer desde esta área del Estado una serie de talleres participativos, justamente de diagnóstico, para pensar en conjunto las líneas estratégicas y los objetivos de la economía social y de cómo impulsarla en ese territorio. Ahí también van a poder entrar a la página. Las características que tiene el diagnóstico es que es un proceso de indagación y de recolección de información, que justamente lo que va a hacer es pretender incluir la visión, la perspectiva y la mirada de los grupos de interés. Lo que va a promover es el diálogo de saberes, porque justamente va a estar reconociendo los conocimientos de los habitantes y de las comunidades en los territorios y la importancia de generar ese diálogo de saberes, sobre todo en vistas de que nosotros podemos habilitar un proceso de reflexión y de conocimiento entre experiencias en economía social y solidaria que no se conocen, y darle valor al conocimiento que cada una de esas personas trae. Permite justamente, como decía anterior, el encuentro entre aquellas personas que están unidas por problemas comunes, promueve la comunicación colectiva y llega a ser una herramienta útil para identificar soluciones y construir sentidos comunes compartidos, ¿no? La importancia que tiene esto, sobre todo
hoy en día que vivimos en una actualidad de profunda fragmentación comunicacional. Creo que la construcción de sentidos comunes en torno a la economía solidaria y social es muy importante. Y bueno, la importancia de que quienes faciliten y proponen las dinámicas dialogan y propicien el conocimiento. La función de quien lo genera es escuchar y facilitar las dinámicas que permitan que todos se expresen, ¿no? Obviamente que hay miles de formas de llevar a cabo un diagnóstico participativo. Eso va a tener mucho que ver con cómo se propongan ustedes hacerlo, pero bueno, nos parecía que era una herramienta importante para que ustedes conozcan o recuerden y puedan llevarla a cabo para la planificación en las políticas participativas de economía social y solidaria. Sí, ahí me gustaría agregar Sí, en el tema de tanto de innovación y recolección de datos, que ustedes desde sus áreas locales, más allá de los datos que podemos tener a nivel provincial y de los grandes aglomerados que tiene la provincia de Entre Ríos, que por ejemplo sobre la cuestión del trabajo, el empleo, desempleo, tenemos cada 3 meses los datos de la encuesta permanente de hogares, si aumenta o no el desempleo. Ahora se están procesando todos los datos del último censo, del censo 2022, que eso lo tenemos por localidad y que es seguro el Instituto Provincial de Estadísticas de la provincia los procesa e incluso pueden a veces pedir determinada información que ustedes no puedan o no encuentren. Si está disponible se la pueden ofrecer. Y eso le va a permitir, por ejemplo, compararlos con el censo anterior, con el 2010, ¿no? Y ahí pueden ver las condiciones de vida o no de la población que están. Eso, las únicas herramientas que tenemos para el análisis de cada uno de los territorios y cada una de las localidades son los censos, lamentablemente, porque, como les digo, la encuesta permanente de hogares hace de los grandes aglomerados. Tienen en Paraná y creo que Gualeguaychú, si no me equivoco, el otro sí, aglomerado. sí, y Bueno, concordo. y Concordia. Entonces, tienen solamente de 3 zonas. En Santa Fe, por ejemplo, tenemos de Gran Rosario y Gran Santa Fe. Lo que es el norte no lo tenemos. Pero ustedes tienen una herramienta muy valiosa en la administración pública, que son todos los registros administrativos que tiene el municipio, ¿no? Desde quienes pagan la tasa general de inmueble la tienen a nombre y apellido de esas personas, siempre preservando el secreto estadístico de la no revelación y el anonimato de las personas, pero y en las áreas sociales, por ejemplo, a todos los que se le dan algún tipo de ayuda, también los tenemos identificados. Todos esos datos, pudiéndolos evaluar y medir, generando indicadores, le va a permitir tener un diagnóstico cada vez más actualizado y aproximado a lo que puede ser un universo total que tienen en su localidad de lo que podrían considerar desde ustedes, desde su óptica, la economía social y solidaria a trabajar, aquellos otros actores que nos falta acercarnos o que no hemos articulado, ¿no? Por ejemplo, empresas, y otros actores que, y así formar el gran mapa. Y después de ese mapa de actores, siempre va a quedar se va a reducir a con los quienes ustedes verdaderamente trabajan, ¿no? Principalmente porque a veces los recursos no alcanzan para trabajar con todos. Entonces, bueno, ahí yo ya tengo el primer desafío, si quiero, no quiero, si no puedo, por qué no puedo trabajar con todo ese universo que en realidad se presenta, o qué maneras puedo de forma estratégica potenciar con lo que tengo, llegar a alcanzar a más. Y para eso sirve el diagnóstico. Y vuelvo a repetir, los registros administrativos que ustedes tienen en el municipio es muy valioso porque generalmente no necesitamos a veces los datos del censo cada 10 años para poder hacer determinados indicadores, ¿no? Y eso me parece que ahí tienen una potencialidad, ¿no? Y de también ese diagnóstico poder
escribirlo, presentarlo y presentárselo a cada uno de los grupos con los cuales ustedes trabajan, porque es la forma también de ir generando esta conciencia de quiénes somos, cuántos abarcamos, ¿no? Con quiénes no estamos teniendo relaciones. Bueno, me parece que para eso sirve el diagnóstico. Sí, y sobre todo si uno quiere implementar en una política pública y tiene la idea, no sé, de generar una marca colectiva del municipio, ¿no? Bueno, y quiere trabajar con emprendedores y emprendedoras, productores y productoras. Bueno, obviamente que generar talleres de diagnóstico, generar instancias de participación, etcétera, etcétera, y construir la marca colectiva con ellos va a ser, como muy distinto el proceso y el empoderamiento que ellos van a tener de ese sello, de esa marca, que si un día directamente vienen y les dicen, bueno, les ofrecemos esta marca, ¿no? Que si la construyen con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diagnóstico también puede servir para eso, para generar instancias de participación. Bien, como para finalizar, hay otras herramientas, hay las cartografías, lo que se conoce como las cartografías sociales, etcétera, etcétera, que por ahí nosotros como que nos parecía demasiado y creemos que con estas dos se puede como arrancar, pero bueno, queríamos dejarles dos herramientas. Una es una página que se llama Iconoclasistas, que es todo un grupo que viene generando mapeos colectivos y tiene un montón de recursos para que ustedes puedan indagar, y es muy interesante todo el planteo que tienen sobre el territorio, sobre cómo mapear, etcétera, etcétera. Ahí se pone mucho en juego también, ellos te dan como los recursos, etcétera, pero ahí se pone mucho en juego la inventiva de cada uno de ustedes en torno a los territorios y a las trayectorias, ¿no? Y por otro lado, les dejamos para que conozcan que esto es como un mapeo interactivo, que es la ESAP, que es una app de economía social y solidaria, que bueno, busca justamente unir y ser un reservorio para poder conocer las experiencias de economía social y solidaria en el país. Es una aplicación que se la puede bajar en el celular, y bueno, y ahí se encuentran, qué sé yo, cooperativas, los bancos cooperativos, experiencias autogestivas, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta acá nosotros estaríamos como cerrando el módulo 2.